Gracias, Mauricio. Estamos platicando el tema de en qué momento el IFE, que recibía el consenso por parte de todos los actores políticos, el respeto de la sociedad, empezó a enfrentar una crisis seguramente a partir del 2006, de este proceso electoral tan complejo que tuvimos en México. Yo creo que empezó un poco antes. En efecto, la expresión más clara de esa crisis se manifestó en las elecciones del 2006, pero tiendo a creer que fue en el 2003 cuando en la nueva composición del Consejo General del IFE se rompió aquel arreglo original, aquel pacto político original que dio lugar al nacimiento del IFE y al sistema electoral mexicano contemporáneo. En 2003 se rompió. Como recordarás, el PRD quedó fuera del acuerdo, hubo negociaciones de último minuto que llevaron a la composición de un Consejo General que ya no contaba con el aval de todos los partidos políticos. Pero en el IFE que se renueva en el 2006, perdón, en el 96, hay una especie de actores que tenían más el perfil ciudadano. Sí. Y llega un momento en el que los partidos desatan el apetito de controlar a esos consejeros electorales. Me temo que sí. ¿Cuál es el punto de ruptura ahí del consejero ciudadano independiente al consejero que al parecer debe estar subordinado a los partidos? El compromiso no solo implícito, sino explícito, con el que llegamos quienes estuvimos en el IFE en el 96, cuando nació su autonomía, hasta el 2003, quienes seguimos toda esa ruta, era un compromiso de imparcialidad, Roberto. Independientemente de quién te había designado o por qué razones lo había hecho, el compromiso era de imparcialidad. El valor superior para organizar elecciones que suponen un sistema de distribución del poder político es la imparcialidad. Quien organiza elecciones no puede tener una posición parcial de entrada, porque el principio es dejar que los ciudadanos tomen esa decisión y no arreglar esa decisión ni cargar los dados desde antes. Pero tú lo dices nuevamente muy bien, comparto otra vez la lectura. En el 2003 los partidos políticos no resistieron la tentación de tratar de inclinar la composición del Consejo General del IFE a su favor. Y entonces, en lugar de honrar el principio de imparcialidad, comenzaron los problemas de cuotas, tal como ha sido fraseado hasta la fecha. El extremo y el colmo de esta posición que rompe el principio de imparcialidad y lo vulnera, pues lo estamos viviendo ahora mismo. Mientras conversamos, seguimos esperando la designación de 3 consejeros electorales. Tenemos un consejero general del IFE que no está integrado conforme a la letra de la Constitución, y la razón por la que no está integrado el IFE es precisamente que los partidos ya abierta, clara y, si mucho me apuras, descaradamente han decidido tener personas que sean sus leales en el Consejo General del IFE. Ya es un acto de cinismo que el jugador quiera imponer al juez del juego, ¿no? Absolutamente, no solo cínico, sino que me parece irresponsable, francamente irresponsable, porque quiebra el principio principal, la clave de bóveda de la organización electoral con la que todo este cambio político ha sucedido en México. ¿Cómo se expresa esa crisis en el 2006? Se expresa una vez que en el 2003 hubo una ruptura en la composición general del IFE, en la composición política imparcial del IFE, pues el PRD conservó siempre una distancia muy grande respecto a la actuación del Consejo General del IFE. Mantuvo sistemáticamente una posición de desconfianza con ese Consejo General. Y en el 2006 fue muy difícil, tras los resultados que produjeron pues un empate entre los 2 principales candidatos, y a su vez produjo el desencuentro de estos candidatos con las reglas electorales, porque los 2 candidatos, hay que recordarlo, se proclamaron a sí mismos vencedores de la contienda cuando las reglas prohibían expresamente esa declaratoria. Bueno, lo que sucedió fue una larga serie de explicaciones a modo de los respectivos actores políticos. Y para la sociedad ya fue muy difícil distinguir en dónde había estado el problema. Es decir,
la intervención del presidente Fox después del 2003 y particularmente en el 2006 en los procesos electorales, la intervención de grupos empresariales, la intervención del doctor Simi, que en aquellos años fue un personaje clave de aquellas elecciones, la intervención de la Iglesia Católica de una manera muy activa, la intervención de los gobiernos metiendo gente, metiendo recursos, todo eso que estaba prohibido en el camino, la compra de espacios de propaganda a manos llenas en las televisoras y en las radiodifusoras privadas, todo eso se fue sumando a lo largo de la campaña del 2006 para desembocar en un conflicto que desde el principio se había venido gestando, ¿no? Felipe González, el expresidente español, creo que lo puso en su momento con mucha claridad. Él decía, la clave de un proceso electoral no es el resultado electoral, la clave es la construcción de la aceptabilidad de la derrota, decía Felipe González, y creo que lo dijo perfectamente bien. Un proceso electoral es eso, es una serie de eslabones que van construyendo las condiciones, no para que el vencedor celebre, eso sucederá siempre, sino para que los derrotados acepten, porque han visto la limpieza del proceso, que el resultado es válido. Esa aceptabilidad se quebró, Roberto, en 2006. Esa crisis del 2006 generó efectos nocivos, al parecer, sobre los procesos electorales muy claros. Sí. Algunos de esos efectos se buscó conjurarlos con la reforma electoral del 2007-2008. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son los tres principales legados perversos, digamos, del 2006, y si fueron realmente absorbidos, procesados o no por la reforma electoral del 2007? Hombre, sin lugar a dudas, la clave de la reforma electoral del 2007 fue el cambio en la lógica de la comunicación política. En 2007 se construyó un monopolio de la propaganda partidaria. Eso fue lo que sucedió en el 2007. Antes, como bien sabemos, la propaganda partidaria se compraba, era objeto de compraventa, era una mercancía como cualquier otra, con las televisoras privadas, insisto, y con los radiodifusores privados, concesionarios, permisionarios. Bueno, esto hizo crisis en el 2006 también, porque no solamente había un comercio carísimo, que implicaba muchos miles de millones de pesos la compra de esa propaganda, sino que además había tendencias políticas de las propias televisoras claramente acreditadas para decidir tarifas, decidir pautas de la propaganda para favorecer en definitiva a quienes consideraban. La reforma concentró en el IFE esa compra y le prohibió a los particulares, a partidos y a individuos comprar en las televisoras. Esta es una de las claves. A partir de ese momento, las televisoras privadas, Televisa, TV Azteca en particular, y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, con matices, pero de manera muy clara, se han convertido en enemigos declarados de la reforma electoral del 2007. Pero hay analistas, incluso hay intelectuales que se opusieron a esta reforma con diversos argumentos, y parece ser evidente también, Mauricio, que la reforma generó también una serie de complejidades, presiones sobre el IFE, monitoreos colosales, censura sobre anuncios. Esta es otra segunda parte. Que desde mi punto de vista y en la percepción de muchos que inicialmente aplaudieron la reforma, nos hemos venido dando cuenta de que habría que reformar la reforma. Yo la sigo reconociendo como algo que fue muy importante, y yo sigo absolutamente convencido, Roberto, del principio general que esa reforma estableció, que es sacar del mercado la propaganda partidaria durante los procesos electorales. Mi queja desde el principio y hasta el día de hoy no es con ese principio, sino con el exceso con el que se llevó a cabo. Es decir, lamentablemente la reforma también
hizo viable la spotización de la propaganda política. Literalmente millones de spots que son obsequiados, por así decir, otorgados, distribuidos a los partidos políticos y que a mi juicio son demasiados y tienden a más de 40 saturar. millones. Son más de 40 millones y tienden a saturar con razón a los televidentes y a los radioescuchas. Mauricio, vamos a hacer un nuevo receso si me permites.